Hoy te voy a enseñar todos los trucos que he aprendido a lo largo de usar Windows 11 por unos cuantos días. Lo primero es cambiar la barra esa que aparece, la barra de aplicaciones. Para eso vamos a ajustes y luego personalización. ¿Para qué? Para luego cambiarla. Y vamos a barra de herramientas. En barra de herramientas buscamos comportamiento de la barra de herramientas. Aquí en barra de herramientas aparece que está en el centro. Ahí es que aparece. Solamente tiene dos. En el centro y hacia la izquierda. Por ejemplo, cuando abramos la caja de aplicaciones, el box application, vamos a notar que también cambió ese lugar. Ahí también entra esto. Bueno, lo siguiente en esta lista de aplicaciones es ver cómo también en personalización vamos a cambiar parte de esto. Lo siguiente es entrar en personalización. Luego personalización también barra de tareas. En la barra de tareas vamos a desactivar algunas aplicaciones que están en la misma barra de aplicaciones y la vamos a desactivar por si queremos un fondo más minimalista o simplemente no queremos aplicaciones porque no lo usamos o porque simplemente no las queremos ahí. Lo siguiente es personalizar los escritorios. Cuando le damos al botón de escritorios podemos personalizar con fondo de pantalla y cambiar el nombre. Le damos al icono donde aparecen los diferentes escritorios y por ejemplo damos un clic derecho y podemos cambiar el nombre o incluso podemos agregar otro escritorio. Ese escritorio también le podemos cambiar el fondo y el nombre. Por ejemplo, personalizar el escritorio. Ese escritorio, por ejemplo, si yo quiero para gaming, vamos a ponerle S para gaming o S para hacer tareas o para ocio o simplemente cualquier cosa. Por ejemplo, si es para YouTube, modificar ese escritorio para cuando queramos grabar la pantalla aparezca solo eso y no tengamos que setear nada, solamente setearlo la primera vez. Aparte también cambiar el nombre. Para el siguiente truco o tip vamos a abrir muchas ventanas y por ejemplo dejarla por mitad, con el punto de que por ejemplo llegamos a un punto que tenemos muchas aplicaciones abiertas, muchos programas abiertos y simplemente no queremos como que comenzar a cerrar, a minimizar, porque a veces nos consume tiempo o simplemente en vez de cerrar cerramos un programa que no queríamos cerrar. Ese siguiente truco es vamos a sistema, luego en multitarea y en agitar las ventanas. Cuando agitamos las ventanas vamos a activar esto, sistema de nuevo, luego multitarea. En multitarea vemos aquí donde dice agitar ventanas y activamos esa función que aparece aquí. Vamos a activarla y la leyenda lo dice. Cuando seleccionamos una ventana y la agitamos, las demás que están abiertas se van a minimizar y eso como que nos da más productividad o simplemente nos gusta tener algo limpio sin mucho esfuerzo, sin tener que estar, por así decirlo, cerrando ventanas o minimizándolas. Le damos la presionamos con clic izquierdo y la agitamos con el mouse o el trackpad y esto va a cerrar las demás. Todo las características o la arquitectura se va a enfocar en esa, la RAM, el procesador y va a ser bueno. El siguiente truco es presionar Windows y luego la W. Primero presionando la Windows y dejando presionado y saltan las notificaciones y los widgets, como por ejemplo del clima. Lo siguiente es Windows más A y nos va a dejar el acceso. Y luego podemos también modificarlo dándole el lápiz. Por ejemplo, lo dejamos presionado y podemos cambiar. Y por ejemplo, si le damos al círculo en la esquina, le podemos quitar ese acceso directo. Ahí salta, porque también es de Wii, sería Windows más A. El siguiente es Windows más N. Nos va a dar las notificaciones con tan solo un Windows más N y simplemente nos va a dar todo eso. El siguiente truco o tip es agregar accesos directos al lado del botón de apagado. Para eso vamos a necesitar gustos que queramos agregar o simplemente, pero lo malo de eso es que están predefinidos. Para esto vamos a ir a personalización, luego de personalización, inicio y luego de inicio es como que está un poco escondido carpetas. En carpetas como por ejemplo aquí solamente está el botón de apagado, activo la primera, por ejemplo. Ahí va a aparecer esa, ahí va, todo eso que están predefinidos, por así decirlo, pueden aparecer ahí sin ningún límite. Solo los límites es que están predefinidos ciertas características, no es como que se pueda agregar alguno. La siguiente hack o tip es la personalización.
Sabemos que tiene Windows 11 vino con muchos temas y temas muy buenos. Y vamos a personalización, luego a temas para ver qué podemos hacer. Entonces le damos a examinar temas. Cuando le damos a examinar temas, nos manda a la Microsoft Store para descargar más temas como estos o como lo que tiene Windows, como que se adapta al entorno, más adaptable, como que más personalizable a diferentes gustos. La siguiente es abrir la Xbox Application, que eso es como que en la zona gaming que viene desde Windows 10 y ya aquí hasta Windows 11. El punto de eso es usar esa aplicación para grabar la pantalla, pero yo mucho no la recomiendo porque esta no nos permite, por ejemplo, grabar escritorio si no tenemos nada abierto. Es como que eso funciona en aplicaciones específicas, lo cual yo no las recomiendo tanto. Yo recomiendo más OBS porque es más intuitiva y no te limita a esto. La siguiente es algo a la multitarea y a las multiventanas. Cuando le damos a la tecla de minimizar, nos va a aparecer ciertas como que funciones y es como queremos acomodar unas cuantas aplicaciones, algo que en Windows solamente era posible mediante animaciones o funciones arrastrar una hacia un lado y la otra hacia otro lado y solamente tenía dos. Aquí tiene muchas más funciones y como que más gestos, dependiendo de cómo hagamos los gestos. Por ejemplo, si llegamos hacia arriba, se puede dividir, o si dejamos más tiempo pulsado, se puede dividir o se puede engrandar. Eso es como que mucho mejor y también lo podemos hacer con Windows Z y nos va a como que a decir las diferentes funciones que podemos agregar. Estas son las mejores tips que yo puedo encontrar. Yo espero que ese video le haya gustado y que esos tips le hayan gustado y adaptarse más al entorno. Gracias por ver el video. TechReview.